Básicamente aquí vamos o estamos resumiendo todas las características de los diferentes subtipos que vamos a repasar. En primer lugar, la artritis idiopática juvenil oligoarticular tiene la característica que se presenta en menos de 4 articulaciones. Principalmente estas articulaciones son articulaciones grandes, significa que si son rodillas, hombros, cadera, las que van a estar afectadas. Y esta presentación es asimétrica. Dentro de las manifestaciones sistémicas, la más importante o más frecuente que se presenta es la uveitis, y en este caso se presenta hasta en un 30%. Predominio femenino siempre está asociado al HLA y estamos presentando acá cada uno de sus diferenciales. Evidentemente este gen va a ser el que va a estar alterado en la mayoría de esta patología. Y como biomarcadores encontramos hasta un 60% un ANA positivo. Esta es una de las pocas artritis idiopática o uno de los pocos tipos que no va a tener un equivalente en adultos. Entendamos que estos diferentes tipos de artritis idiopática juvenil va a tener un equivalente en adultos hasta en un 25%, así que un cuarto de nuestros pacientes pediátricos van a tener alguna patología reumatológica en su vida adulta. La artritis idiopática juvenil poliarticular con factor reumatoide negativo afecta al menos a 5 articulaciones. Esta puede ser de distribución simétrica o asimétrica y afecta tanto articulaciones pequeñas como grandes. En ocasiones va a afectar la columna cervical o la articulación temporomandibular. En este caso vamos a tener 10% de uveitis, también está asociado al sexo femenino, y en un 40% vamos a tener un ANA positivo. En adultos, la probabilidad de tener la patología de artritis reumatoide cero negativa es potencial. La poliarticular, el tipo poliarticular con factor reumatoide positivo, también tiene más de 5 articulaciones afectadas. Esta es simétrica y principalmente las articulaciones que se van a ver afectadas son las articulaciones pequeñas, tanto las metacarpofalángicas como las muñecas, y es erosiva, produciendo poliartritis simétrica agresiva. En estos pacientes podemos encontrar uveitis hasta en un 10% y nódulos reumatoides. También es más predominante en mujeres y vamos a encontrar en este tipo diferentes marcadores, tanto factor reumatoide positivo, anti-CCP positivo, ANA positivo, hasta en un 40%. Y en adultos podemos encontrar una artritis reumatoide con factor reumatoide positivo. Las enfermedades asociadas a entesitis o el tipo asociado a entesitis va a tener una mayor afección de las articulaciones de las extremidades inferiores. Tiene una afectación axial, quiere decir que va a afectar articulaciones sacroiliacas, de cadera y de hombro. Las lesiones en el ojo van a ser uveitis, sobre todo a nivel, una uveitis anterior va a producir entesitis y pueden producir inflamación intestinal. El sexo predominante es masculino. Aquí está mayormente, encontramos el HLA-B27 hasta en un 85%, y estos adultos van a tener espondiloartropatías. La la de tipo psoriático es una artritis asimétrica, tanto afecta a las articulaciones pequeñas como grandes. Nos va a haber manifestaciones como psoriasis, dactilitis, uveitis también y onicolisis. Tanto se va a producir en sexo masculino como en femenino.
En un 50% van a tener ANA positivo y van a desarrollar en la adultez artritis psoriática. Y la de tipo sistémico van a presentar artralgias en un 30-50%, van a ser artritis crónica, por lo tanto su desarrollo es lento. Principalmente las articulaciones afectadas son muñeca, rodilla, tobillo, artritis temporomandibular y esta patología puede ser asintomática. Las manifestaciones sistémicas va a ser fiebre alta de al menos 3 días consecutivos en un periodo de 2 semanas, linfadenopatía generalizada, exantema migratorio, serositis, básicamente pericarditis, hepatoesplenomegalia y pueden presentar el síndrome de activación macrofágica. Este síndrome tiene una probabilidad de hasta 8% de producir muerte en nuestros pacientes. También van a darse de igual porcentaje en hombres y mujeres y tiene un nivel elevado de PCR, ferritina y plaquetas. En adultos van a ser una enfermedad de estilo. Entonces, aquí estamos presentando básicamente un resumen, pero además vamos a incidir en que el tipo oligoarticular va a ser más frecuente en niños menores de 6 años, donde van a también lesionar el iris y en la psoriática, si se presenta en niños menores de 6 años, la artritis va a ser en articulaciones pequeñas y si es y tiene un ANA positivo en mayor predominio y en mayores de 6 años, HLA27 positivo y es en varones con mayor frecuencia y hay entesitis axial, según la información que hemos encontrado en este artículo. Repasando lo que vamos a encontrar en la articulación en una artritis idiopática juvenil, vamos a encontrar lo que es la inflamación a nivel del tendón, la erosión en hueso, la inflamación a nivel articular, la destrucción del cartílago, la osteoporosis periarticular y el crecimiento o sobrecrecimiento de la epífisis del hueso en estos pequeños. Además, la rápida angiogénesis y la concentración de gran cantidad de células inflamatorias que me va a producir este proceso de destrucción y básicamente de formación de interleuquinas y citocinas inflamatorias que me van a dar el porqué de toda la clínica y de la destrucción articular. Entonces, tenemos una hiperplasia e hipertrofia de la sinovia con angiogénesis patológica, la activación de la cascada inflamatoria por todas las células que estamos presentando, que van a secretar proteasas, que van a ser las que degradan la matriz extracelular del tejido cartilaginoso, activando a los osteoclastos, produciendo una gran erosión y como consecuencia de toda esta agresión inflamatoria, la producción de anquilosis y finalmente la pérdida de la movilidad articular. No sabemos qué es lo que causa esta artritis idiopática juvenil. Sin embargo, sí podemos decir que en la mayoría de los tipos que estamos presentando, es una enfermedad autoinmune. Sin embargo, en la del tipo sistémico el tipo de enfermedad es autoinflamatorio y en la psoriásica de inicio temprano es autoinmune y de inicio tardío es autoinflamatoria. ¿Qué determina esta diferencia? El tipo de células que me va a desencadenar y finalmente el tipo de citocinas que va a determinar esto. Básicamente, esto quiere decir
que si son de compromiso autoinmune, son los linfocitos T, en la mayoría CD4 y CD8, los que están activados de manera patológica, produciendo toda esta cascada inflamatoria. Y la regulación está inhibida. Y en el caso de la sistémica, son los fagocitos los que van a activar la mayor cantidad de proceso inflamatorio. Por esto, dado que son los fagocitos, los monocitos, los macrófagos, los que están activados, por eso es que vamos a tener diferentes puntos o diferentes targets o órganos que van a estar afectados, produciendo todo lo que hemos mencionado anteriormente, tanto el síndrome de actividad macrofágica, tanto las lesiones, la fiebre, la clínica que vamos a tener, las lesiones en médula o en el sistema, en sangre, etcétera. Y lo que es la cascada inflamatoria, las citocinas que se van a producir en mayor cantidad, va a ser anti-TNF. Y esto también, al nosotros tener en cuenta esto, pues va a ser el por qué estos son los targets para el tratamiento de estas patologías. Y estamos encontrando en los estudios que son estos agentes biológicos que se están desarrollando los que nos están dando una mejor respuesta en la población que se está estudiando. Sin embargo, en la sistémica, pues dado que son células y citocinas inflamatorias a gran escala, esta respuesta a los anti-TNF no necesariamente va a ser tan efectiva. Por lo tanto, todo este conocimiento sobre el target, qué células son las que van a hacerlas activadas, qué citocinas van a ser las que son activadas y qué característica del sistema inmunitario es el que está siendo activado o no, es lo que nos puede ayudar a entender el tratamiento actual. Ahora, la evaluación de estos pacientes no solamente es gracias a la clínica y evidentemente a los marcadores que ya hemos presentado, sino también a imágenes. Las imágenes con las que contamos básicamente son rayos X y las que me dan a dar mayor sensibilidad a la evaluación son la ecografía y la resonancia. Y frente a esto vamos a presentar diferentes imágenes y casos que nos van a ayudar a recordar y a evaluar las lesiones que podemos encontrar en estos niños. Entonces, en este caso, vamos a tener radiografía, que son la imagen A, B y C, y una resonancia en una paciente de 14 años que tiene artritis idiopática juvenil poliarticular con factor reumatoide positivo. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando erosiones yuxtaarticulares en metacarpofalángicas y que se ven en las radiografías, que son las flechas, también las tenemos en el lado B, más tenemos las erosiones, pero además también tenemos las modificaciones o el sobrecrecimiento en el cartílago o en el hueso de crecimiento de esta joven de 14 años. Y en la resonancia podemos encontrar de manera más fácil estas lesiones en metacarpofalángica, lesiones erosivas, por supuesto. Acá estamos presentando un paciente de 12 años, varón, con una artritis relacionada a entesitis, que a través, lo vemos de la resonancia magnética, vemos las lesiones en tobillo, a nivel de calcáneo y del tendón aquiliano. Y finalmente, después de 3 años,
se va a encontrar o va a desarrollar sacroiliitis en izquierda en la resonancia de cadera. Ups. En este caso, vamos a encontrar, vamos a hablar de una paciente de 5 años, donde vamos a encontrar en radiografía lesiones en rodilla izquierda, derecha está perfectamente normal, donde hay sobrecrecimiento de la rótula y lesiones de inflamatorias de tejido. Este tejido en una resonancia magnética vamos a poder ver esta inflamación en tejido mucho mejor, así como la inflamación del cartílago que se evidencia en esta rodilla. En esta siguiente imagen vamos a ver un niño de 18 años, o perdón, de 8 años, con lesiones tanto a nivel de mano como de pie, donde vamos a encontrar en la resonancia, primero, el proceso inflamatorio, donde lo vemos con mayor hipercaptación o no, hipercaptación de imagen, y finalmente, luego de que el proceso inflamatorio ha disminuido, vemos las lesiones erosivas, tanto en metacarpo como en metatarso. Y en una paciente de 6 años que presenta a nivel de columna cervical una inflamación en el atlas y en radiografía evidenciamos la anquilosis y además la disminución del diámetro de la vértebra, produciendo en esta pequeña dolor articular, básicamente. Aquí tenemos una niña de 15 años que ha hecho, bueno, y una niña de 5 años. A y B es de 15 años y C y D es de 15 años. Vemos la diferencia en las imágenes. Pero aquí vemos una niña que está haciendo dedos en salchicha y no tiene dactilitis. Y es un tipo psoriático de artritis. Y estamos viendo la lesión en la articulación interfalángica proximal. Además, en la niña de 5 años, lo que estamos viendo es un incremento de la osificación también en este tipo psoriático. Traquilitis, osificación, y en la de 5 años, osificación. En 14 años vemos que la lesión ósea es mucho mayor que en la de 5, probablemente por un tema de tiempo. En el caso de la derecha, tenemos a una paciente de 14 años, tipo poliarticular, factor reumatoide positivo, que me está produciendo erosiones en metacarpo. Esto lo estoy viendo todo por radiografía. En el lado izquierdo evidenciamos o estamos evaluando codo en una niña de 3 años, donde hay una presencia o un desarrollo mayor de osificación epifisiaria en la imagen B, produciendo lesiones en la articulación, con lo cual probablemente esta paciente vaya a tener no solamente dolor e inflamación en este codo izquierdo, perdón, derecho, sino además una limitación posterior para la extensión, una limitación articular. También vemos este incremento de la osificación o una osificación acelerada en esta niña con
tipo oliarticular de 2 años que ha presentado dolor en la muñeca, encontrando estas diferencias en su metacarpo. Básicamente, esa diferencia es el incremento de la osificación o la osificación acelerada. Entonces, teniendo todas estas lesiones que vamos a evidenciar por imágenes, en estas patologías, ¿cuáles son las complicaciones que vamos a encontrar en nuestros pacientes? Básicamente, vamos a tener una alteración en el crecimiento, pudiendo producir retraso de pudiendo producir malnutrición y destrucción articular, tanto por la misma enfermedad como por el tratamiento que vamos a utilizar. Podemos también tener osteoporosis, deformación articular. El grupo de Selbach ha encontrado que el 59% va a hacer remisión de artritis idiopática juvenil en adultos, pero tiene hasta un 30% de discapacidad, alterando su calidad de vida. A nivel renal puede producir amiloidosis y estas complicaciones van a estar determinadas básicamente también por los anticuerpos que vamos a encontrar. Cuando encontramos un ANA positivo, vamos a tener una mayor relación de complicaciones dependiendo o siendo esto dependiente de un compromiso articular asimétrico. Si tiene factor reumatoide positivo, va a tener una mayor probabilidad de erosiones. Si tiene ambos, va a tener una mayor probabilidad de infecciones. Por lo tanto, el tratamiento va a ser un poco más difícil en estos pacientes, produciendo también una mayor actividad del sistema inmunológico, con lo cual va a tener una mayor inflamación. Y esto va a llevar a un mayor proceso destructivo. Una densidad mineral o una densitometría ósea baja y que esto puede llevar a malformación ósea y además puede comprometer evidentemente la talla de este paciente. Hemos mencionado que la complicación más frecuente es la uveitis. Entonces, hablemos un poco de esto. La uveitis va a tener una presentación clínica dependiendo de la estructura que va a alterar o inflamar en uno. La uveitis va a ser la inflamación tanto de el cuerpo ciliar, del iris, como de coroides. Esta va a ser de 3 tipos, dependiendo de su presentación clínica. Tanto la V anterior, intermedia y posterior. Entonces, los síntomas a nivel ocular van a depender de qué estructura está tomando. Entonces, siendo esta la complicación extraarticular más frecuente, su tratamiento va a ser básicamente corticoides. Sin embargo, estos corticoides van a producir además, dependiendo de la dosis y el tiempo de tratamiento, muchas complicaciones a nivel ocular, produciendo tanto cataratas, glaucoma como hipertensión ocular. Hasta en un 20% de pacientes, esta uveitis puede producir discapacidad visual y es muy común que se pueda llegar a una uveitis anterior crónica. Los factores de riesgo para presentar con mayor probabilidad uveitis es ANA positivo, una artritis de tipo poliarticular, que el inicio de la enfermedad sea antes de los 6 años, que la duración de enfermedad sea menos de 4 años y que tenga el gen HLA-DR8 positivo.
Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos hablado de artritis idiopática juvenil, debemos de hacer los diagnósticos diferenciales. Dentro de los diagnósticos diferenciales de esta patología va a ser la artritis séptica, tuberculosis, con mucha alta incidencia en nuestra población, leucemias, linfomas o sarcomas, lupus, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Marfan o del Norflant. Debemos de tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a tratar esta artritis? Evidentemente, nuestras líneas de tratamiento al principio van a ser corticoides y antiinflamatorios. Si nuestra lesión es oligoarticular, podemos utilizar methotrexate, sulfas, hidroxicloroquina o anti-TNF. Si es sistémico, un agente biológico o methotrexate. Si es poliarticular, anti-TNF o inhibidores de interleuquina 6. Y si es psoriático, un anti-TNF. Si bien es cierto, esto es bastante esquemático, vamos a presentar básicamente cómo se han ido mejorando el tratamiento desde el ingreso de los agentes biológicos. Y es cierto que voy a presentar la mayor cantidad de información sobre estos biológicos, pero además también quiero, en este resumen que estoy tratando de presentar, mostrar en qué tipo vamos a utilizar más uno y otro. Entonces, en estas variables de tratamiento, estamos presentando de que los que se han dejado de utilizar en el tiempo es azatioprina, cloroquina, bueno, sales de oro ya no se utilizan. Seguimos utilizando la sulfasalacina, el metrotexato. Metrotexato realmente lo utilizamos para todos los tipos articulares y sulfasalacina lo utilizamos más en poliarticular, oligoarticular o en los relacionados a entesitis. Están aprobados para artritis en adultos, la leflunomida y el infliximab. Sin embargo, hay otros anti-TNF que sí utilizamos en la artritis idiopática juvenil, como son el etanercept y el adalimumab, tanto para el tipo poliarticular como para artritis psoriásica. La interleuquina o el anti-interleuquina 1, que es el anakinra, también lo estamos utilizando, abatacept para el poliarticular, tocilizumab para el sistémico, el rituximab también lo estamos utilizando para el sistémico, aunque está aprobado por la FDA para adultos. Y seguimos en estudio, bueno, el tocilizumab, este anti-JAK, sí ya se ha aprobado actualmente para artritis idiopática juvenil. Golimumab y ustekinumab sí siguen en estudio. Entonces, el metrotexato básicamente lo utilizamos para todos los tipos articulares. Recordar los efectos adversos que puede producir esta molécula. Náuseas, ulceraciones orales, infecciones, básicamente por agentes oportunistas. Puede producir leucopenias, anemias y trombocitopenias. Leflunomida lo estamos utilizando para el tipo poliarticular que no tolera metrotexato, pero es raro su uso en pediatría. Sulfasalacina en el tipo relacionado con entesitis, y aquí ya vienen los anti-TNF. El adalimumab lo utilizamos en los que no toleran metrotexato, en el poliarticular y en los pacientes que tienen uveitis, así como en psoriático.
¿Cuál es su efecto adverso? Básicamente, que me haga activación de tuberculosis latente, que me produzcan infecciones y en casos raros, linfoma. El infliximab lo utilizamos también en poliarticular que tiene efecto o no tiene una buena respuesta a tratamiento con metrotexato y uveitis y en psoriática. El Etarner C, cuando hay también resistencia a metrotexato y en la psoriática. Entre los inhibidores anti-interleuquina 1, que es el anaquirra, este va a estar con mayor, se está utilizando más en sistémica y en el síndrome de activación macrofágica. Efectos adversos, vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal, infecciones respiratorias y de vía urinaria, así como neutropenias. Y el canakinumab va a ser también parasistémicos. Recordar anti-interleuquina 1, básicamente citocinas. Estamos tratando de inhibir citocinas. Entre los inhibidores de células T va a estar el abatacept, que se utiliza en artritis grave y poliarticular, que no tienen una buena respuesta a metrotexato. El tocilizumab en sistémicas, poliarticulares, el rituximab, también en los refractarios, pero an- anti-TNF y metrotexato. El tofacitinib en poliarticular refractaria y también en sistémica, y evidentemente los glucocorticoides que los vamos a utilizar en todos los tipos. Ahora, los glucocorticoides los vamos a utilizar tanto en gotas, si es que estamos ante una uveitis, como de manera sistémica, tanto endovenoso como vía oral, dependiendo de la gravedad del paciente. Ok, esto también es un resumen que estamos presentando dependiendo de las lesiones que vamos a encontrar y el tipo de artritis que vamos a presentar. ¿Cuáles son nuevamente las indicaciones y las dosis que debemos de utilizar de cada uno de estos medicamentos? Entonces, ya hemos repasado sobre la definición de la patología. Hemos repasado los tipos, las características eh, fisiopatológicas de la enfermedad, las imágenes que nos ayudan a ver las lesiones erosivas e inflamación de los ligamentos, el tratamiento y el esquema que debemos de seguir. Y ahora veamos un poco de la evolución. Hemos hablado que de estos pacientes, del 100%, 25%, de 20 a 25% pueden tener una remisión completa. Sin embargo, vamos a tener una gran cantidad, un tercio de esta población, que va a continuar tratamiento en su vida adulta. Además, que podemos tener pacientes, sobre todo con el tipo sistémico, que me pueden hacer un fallo multiorgánico, básicamente por el síndrome de activación macrofágica. Y esto puede ser mortal hasta en el 8% de estos pacientes. Nuestro objetivo siempre de tratar a estos pacientes es llegar a inactividad. ¿Cómo vamos a determinar, o qué criterio utilizamos para saber que esta enfermedad está inactiva? Básicamente que ya no haya articulaciones inflamadas, que no haya fiebre, no haya celositis, no haya esplenomegalia, no haya linfadenopatías, que no haya inflamación en la uvea, que sus reactantes de fase aguda no estén anormales y que haya una evaluación global que me diga que esta enfermedad está inactiva, así como que no haya eh, inflamación o rigidez matutina.
Al menos debemos de ver esto por 6 meses con medicación. Si por 6 meses con medicación seguimos en inactividad, podemos intentar dejar la medicación. Sin embargo, no debemos de dejar de observar al paciente. Ahora, realmente no hay un consenso. Si bien es cierto, está la recomendación, no hay un consenso que nos diga hasta cuándo tratar o hasta cuándo dejar de tratar a nuestros pacientes o suspender el tratamiento a nuestros pacientes cuando ya estén en una remisión de enfermedad. Sin embargo, nos recomiendan que sea hasta 2 años la observación para determinar esto. El grupo de Simonini ha observado que los pacientes que han sido tratados con anti-TNF, con biológicos, tienen una mayor probabilidad de mantener la remisión después de suspender el tratamiento que aquellos pacientes que utilizaron metotrexato. Por lo tanto, el uso de biológicos no solamente nos puede dar una mejor respuesta, sino que nos puede mantener la remisión por mayor tiempo. El estudio ADJUST recomienda que en los pacientes que han tenido uveitis continúe con adalimumab frente a el grupo que ha interrumpido esta medicación en 12 meses. Entonces, la recurrencia utilizando adalimumab es menor frente al grupo control. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Si tienen alguna pregunta, si, si tienen alguna pregunta. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Sí. Doctora, buenas tardes. Doctora, yo quería preguntarle respecto al uso de corticoides en los niños. O sea, ¿se realiza algún tipo o sea, se va desescalando en el uso prolongado por el riesgo de que produce de osteoporosis a largo plazo? A ver, con respecto a lo que es el uso de corticoides, va a depender de la forma que lo estamos teniendo. Las recomendaciones, por ejemplo, cuando utilizamos en la complicación de la uveitis, es utilizar prednisolona sobre los otros corticoides de depósito. A nivel sistémico, sí se recomienda desescalonar. Sin embargo, bueno, y además también les estoy poniendo las dosis que las debemos de tener. Sin embargo, cuando estamos en el tipo sistémico y estamos ante una actividad inflamatoria muy severa, debemos de utilizar corticoides a dosis altas. Ahí los pulsos son muy importantes. Ahora, no solamente el hecho de utilizar pulsos, bueno, el hecho de utilizar pulsos es importante, sino la medicación concomitante con la que vamos a utilizar. Tanto los DIMARS como metotrexate, que es sistémico, como los biológicos, tienen dos funciones importantes. No solamente inhibir el sistema inmunológico, sino también darnos el chance de utilizar menos corticoides. Entonces, si vas a bajar tu corticoide, que es lo correcto, tienes que utilizar un DIMAR. Biológico no, tienes que utilizarlo. Porque si no, este efecto que le has dado a un pulso o el efecto que estás dando por el corticoide ante una inflamación se va a perder en el cuerpo. Y vas a producir lo que estamos viendo en los niños. Mayor respuesta inflamatoria, mayor daño articular, mayor reabsorción ósea, mayor actividad de metaplastos y mayor osificación. Y en un niño
que haya una osificación en estas articulaciones distales significa alteraciones en su talla y deformación. Y un niño o un paciente que tiene ya una deformación articular es una limitación que va a tener un adulto. Muchas gracias por la ponencia, la doctora Rosa María Espinosa. Tenemos preguntas en el chat. Milena Aguirre Garrido pregunta, como pediatras, ¿cuál es la intervención que tenemos que hacer en la consulta? Ok. Yo creo que lo más importante es el pediatra debe de encontrar al paciente y iniciar, de acuerdo a su criterio y a su fecha diagnóstica, los exámenes necesarios para poder referir tempranamente a la especialidad. Y nosotros, como especialidad y también en pediatría, debemos de tener, dependiendo definitivamente del nivel del hospital, la posibilidad de utilizar el mejor tratamiento que podamos para nuestros pacientes. Yo lamentablemente, aquí en el Hospital San José, este es un hospital pequeño, un dos, y he, he tenido dos pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular, y una de ellas la sigo viendo hasta hoy, ya tiene 18 años, y es una niña preciosa, pero ya se destruyeron sus manos y ya se deformaron sus manos. Tal vez hoy con 18 años no lo siento. Y lamentablemente lo mejor que hemos podido darle ha sido una prótesis. Tal vez tempranamente no se pudo utilizar un biológico en este caso. Y ya ahora que hay una deformación, realmente no podemos darle más. Porque como le digo a mis pacientes, lamentablemente cuando ya hay una destrucción articular, no podemos revertir el tiempo. Antes que haya esa destrucción articular, antes que haya esa ossificación, podemos hacer un millón de cosas. Pero una vez que ya está establecido la secuela, no. Entonces, es penoso encontrar una posibilidad perdida en una persona que todavía va a tener un largo camino de estabilidad. Muchas gracias, doctora Espinosa. ¿Alguna pregunta en el auditorio, en el chat? Por acá no sé si me quiero preguntar de su experiencia, ¿en qué grupo etario es tan frecuente la presentación de la artritis idiopática? Bueno, la verdad en mi experiencia no puedo decir mucho. De nuevo, mi hospital es pequeño. Sin embargo, la información que tenemos es bastante clara. La artritis desde 6 años es más frecuente, como hemos manifestado, en pacientes con poliarticular. Si va psoriática, va a tener un ANA positivo. Si es eh, si es mayor de 6 años, va a tener más lentecitos. Pero hasta ahorita, tanto poliarticular como oligoarticular es la más frecuente según todas las referencias, según las referencias bibliográficas que he encontrado. Acá tenemos una pregunta en el auditorio. Más que pregunta, doctora, es recalcar lo que usted ha manifestado. Y si a raíz de la pregunta, la doctora, es sobre tratar de llegar a hacer el diagnóstico más pronto y referir al paciente a la especialidad. ¿Qué pasa? A veces, que bueno, la pediatría es amplia.
y ahora con todas las especialidades que existen, debemos, el papel como pediatra, pienso yo, debemos hacer un diagnóstico precoz y tratar de referir al paciente para que, como usted dice, reciba el mejor tratamiento antes de que se presenten las complicaciones. Agradezco su ponencia, doctora, y yo creo que todos hemos aprovechado su experiencia volcada en esta diapositiva que nos ha presentado. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, permítame un minuto de esto. Una de las cosas que más recibo en consulta de pediatría es justamente el dolor articular. Es muy frecuente que los niños tengan dolor articular. Es muy frecuente que el dolor articular sea más en rodillas. Lo que no es inflamación articular. Entonces, esta inflamación articular evidenciada por clínica o evidenciada por imágenes como la ecografía, que es mucho más específica, nos puede ayudar a discernir un poco más el momento en el que nosotros decimos sí, aquí tenemos eh, una artritis o no, aquí tenemos un dolor articular de otras causas. Y creo que debemos de utilizar también adecuadamente las imágenes para poder determinar que este paciente tenga o no una patología inflamatoria de la cual debemos de estudiar. Gracias. Muchas gracias, la doctora Rosa María Espinosa, por la ponencia, muy interesante. Igualmente, el comité organizador le quiere hacer entrega un diploma de reconocimiento por su ponencia. Asimismo, también un recordatorio del comité organizador. Ahí va a ser. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.